Todo fluye y refluye, todo asciende y desciende. La oscilación pendular se manifiesta en todas las cosas. La medida del movimiento hacia la derecha es la misma que el de la oscilación a la izquierda. El ritmo es la compensación. El quinto gran principio hermético, el principio del ritmo, nos muestra que todo en el universo sigue un patrón de oscilación constante, como el vaivén de un péndulo o el flujo y reflujo de las mareas. Este principio se aplica a los planos físico, mental y espiritual, asegurando que nada permanezca estático y todo esté en movimiento continuo entre dos polos. Este principio está estrechamente relacionado con el principio de polaridad, que define los extremos opuestos. El ritmo marca el movimiento constante entre estos polos. Aunque no siempre alcanzamos los extremos de cada polo, en la mayoría de los casos, la oscilación rítmica se queda en un rango intermedio. Todo en el universo, desde átomos hasta galaxias, incluyendo nuestras mentes y espíritus, está sujeto a este flujo constante de avance y retroceso, ascenso y descenso. Podemos ver el principio del ritmo en la creación y destrucción de mundos, el ascenso y caída de civilizaciones y los ciclos de vida de todas las formas. Desde la perspectiva espiritual, los brahmines describen este proceso como la respiración y aspiración de Brahma. Los universos nacen, alcanzan su punto más bajo y luego comienzan a oscilar de regreso. Los soles, por ejemplo, nacen, alcanzan su máximo poder y luego retroceden hasta convertirse en masas muertas, esperando un nuevo ciclo de vida. Este ciclo de nacimiento, crecimiento, decadencia y renacimiento se aplica a todo en el cosmos, incluyendo las ideas, filosofías, gobiernos y naciones. El ritmo es evidente en nuestras vidas diarias. La noche sigue al día, el verano al invierno y viceversa. Todos los cuerpos, desde partículas subatómicas hasta galaxias, oscilan constantemente. No existe un estado de reposo absoluto. Todo participa en el ritmo. Este principio es aplicable a todos los aspectos de la vida humana. La ciencia moderna reconoce la universalidad del ritmo en el ámbito físico, pero los herméticos van más allá, extendiendo este principio a la mente y las emociones humanas. Los herméticos descubrieron que aunque el principio del ritmo es invariable, es posible elevarse por encima de sus efectos a través de la transmutación. Hay dos planos de conciencia, el inferior y el superior. Elevándose al plano superior, uno puede escapar de la oscilación del péndulo rítmico que afecta al plano inferior. Este proceso es conocido como la ley de la neutralización. Al polarizarse en un polo deseado y negarse a participar en la oscilación negativa, uno puede mantener su estabilidad mental. Esta ley permite a los individuos elevar su conciencia por encima de las vibraciones del plano inconsciente, evitando que las oscilaciones negativas afecten su mente consciente. Al polarizarse en el polo deseado y rehusar a participar en la oscilación negativa, se puede mantener esa posición estable. Aunque todos experimentamos cierto grado de control sobre nuestras emociones, los maestros herméticos llevan estabilidad a niveles extremos, alcanzando un equilibrio y firmeza mental incomparables. La mayoría de las personas son esclavas de sus estados de ánimo y emociones, oscilando entre entusiasmo y depresión, valor y miedo.
Entender el principio del ritmo nos permite reconocer y dominar estas oscilaciones. La voluntad es superior a la manifestación consciente de este principio, aunque no puede destruirlo. Podemos evitar ser arrastrados por la oscilación del péndulo, aunque siempre estará en movimiento. Una parte crucial del principio del ritmo es la ley de compensación, que establece que la oscilación en una dirección será siempre equilibrada por una oscilación en sentido contrario. Este equilibrio se observa en el mundo físico, como en el movimiento de un péndulo o las estaciones del año. Sin embargo, los herméticos afirman que esta ley se aplica a los estados mentales y emocionales. La capacidad de experimentar placer está equilibrada por la capacidad de sufrir dolor. Las oscilaciones del ritmo explican cómo un periodo de placer puede ser precedido por un periodo de dolor y viceversa. Los herméticos consideran la vida como una cadena continua de experiencias, donde las oscilaciones rítmicas pueden abarcar varias encarnaciones. Según esta perspectiva, el dolor experimentado en una vida puede preceder al placer en otra. Este entendimiento arroja nueva luz sobre el problema del sufrimiento, sugiriendo que es una preparación para futuros periodos de alegría. Los maestros herméticos pueden neutralizar muchas experiencias de dolor al elevarse al plano superior del ego. Esto les permite evitar muchas de las oscilaciones negativas que afectan a aquellos en planos inferiores. La ley de compensación también implica que todo lo que obtenemos tiene un precio. Las cosas positivas y negativas se equilibran constantemente. En la vida diaria podemos observar esta ley en acción. El rico puede tener abundancia de recursos materiales, pero carecer del apetito para disfrutar de ellos, mientras que el pobre puede tener un gran apetito, pero carecer de recursos. La ley de compensación asegura que todas las cosas se equilibran, incluso si la oscilación rítmica abarca varias vidas.